Hola a todos y bienvenidos a la clase número 3 de drogadicción y farmacodependencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la etiología de una drogadicción. La clase anterior se te quedó como tarea que en tu cuaderno escribieras algunas de las consecuencias negativas que puede tener para una persona el consumo excesivo de alcohol o de tabaco o de alguna otra droga ilegal que tú quisieras elegir. Después de haber realizado este pequeño análisis, esta pequeña reflexión acerca de las consecuencias negativas que tiene sobre el cuerpo el consumo de alguna droga, mencionamos las legales y las ilegales en este caso. Si sabemos, no solo nosotros como personal de salud lo sabemos, es de dominio general, ya que existen cantidad de campañas de salud y preventivas para avisarnos, para alertarnos acerca de que el consumo de drogas ilegales, así como el consumo excesivo de drogas legales como el alcohol y el tabaco, tienen una cantidad increíble de consecuencias negativas para nuestra salud. Si es algo que nosotros sabemos, que la población en general sabe que tiene consecuencias tan negativas, que además en estos tiempos de crisis aumentan, duplican, triplican el riesgo, la probabilidad de mortalidad. Si es así, si tenemos toda esta información, ¿por qué crees que una persona, aún sabiendo todo esto, podría desear consumir una droga legal o ilegal, o peor aún, permitirse llegar a caer en una adicción a una droga legal o ilegal? Pues bueno, la respuesta un tanto somera a la pregunta anterior es pues porque estamos hablando de una enfermedad. Tal cual, una adicción es una enfermedad y como toda patología pues tiene una etiología. Entonces en las siguientes diapositivas vamos a hablar acerca de esto, ¿no? De cómo inicia la enfermedad adictiva, cómo es que una persona desarrolla esta adicción a una sustancia. Como mencioné hace un momento, la dependencia a sustancias legales o ilegales es una enfermedad. Esta enfermedad afecta al sistema nervioso central. De alguna manera podríamos decir que podría considerarse como una enfermedad neurológica, aunque más bien es psíquica. Esta enfermedad está debida a una disfunción neurobiológica en estructuras mesencefálicas, límbicas y corticales de circuitos que están implicados en procesos psicológicos superiores como la motivación y la conducta, es decir, qué es lo que va a hacer que el sujeto haga ciertas cosas. También se ven afectados otros circuitos que están relacionados a la memoria y al aprendizaje. El sujeto aprende o mejor dicho, recuerda la sensación placentera que le produjo el consumo de cierta sustancia y aprende la manera como puede replicar esa sensación placentera. Entonces, bueno, estos 4 procesos mentales que debemos de tener en cuenta son procesos mentales superiores, juegan un papel decisivo en el desarrollo de la enfermedad. Si el sujeto no tuviera reforzada no tuviera esa motivación, no se reforzaría una conducta.
si el cerebro no tuviera esta memoria acerca de esta sensación, de este placer que le trae esta conducta o el consumo de esta sustancia, no aprendería la manera en cómo puede hacerse de esta sustancia nuevamente. Entonces, bueno, la asociación que se realiza entre el efecto reforzador, que en este caso es la sensación de placer, y la sustancia de abuso, es lo que al final de cuentas va a provocar pues, que exista esta adicción. Además de esto, bueno, el sujeto va a relacionar diferentes estímulos, tanto ambientales como internos, las cuales pues bueno van a inducir efectos de condicionamiento, no solamente hacia la sustancia como tal, también el sujeto va a empezar a condicionarse y a aprender nuevamente acerca de cuáles son estas cosas, estas señales que lo van a llevar a acercarse, tal cual van a predecir el acercamiento hacia la disponibilidad de la sustancia a consumir. Un aspecto muy interesante e importante de la enfermedad adictiva, que así es el nombre correcto que debe de tener, es que esta puede iniciar en cualquier etapa de la vida, es decir, puede haber adolescentes o preadolescentes o adultos o adultos mayores que comiencen con una adicción. Generalmente sabemos que se da, y como ya revisamos además en la clase anterior, sabemos que hay edades donde hay mayor prevalencia tanto de inicio como de mantenimiento del consumo de sustancias, llámese alcohol, tabaco, droga, ¿no? Pero la realidad es que médicamente hablando, una adicción puede comenzar en cualquier etapa de la vida. No hay un momento idóneo, no hay un mejor o peor momento para que la adicción comience. No por ser una persona más adulta o más joven hay mayor o menor riesgo de padecer una adicción. Y de hecho la adicción, la enfermedad adictiva puede además iniciar con cualquier sustancia, inclusive puede ser con una conducta como por ejemplo el juego patológico o una adicción al trabajo o una adicción al sexo. Vaya, o sea, el punto es, puede ser una adicción a una sustancia o puede ser una adicción a una conducta, trabajo, juego y demás, ¿no? Digo, el tema de las sustancias, de las conductas, lo abordaremos más adelante, pero vale la pena mencionar en este instante, en este momento, que la adicción puede iniciar incluso con una conducta y trasladarse o avanzar, sustituirse por una sustancia, o al revés, pasar de una sustancia a una conducta. Entonces, una vez que la enfermedad está establecida, se pueden además ir añadiendo conductas o sustancias químicas o comportamentales. Es decir, existe la posibilidad de que esta enfermedad tenga un agravamiento progresivo, y eso es algo que sí sucede y que es algo muy común. Y bueno, pues tal cual como una enfermedad tenemos que tratarlo así, es una enfermedad. Aquí les puse estas imágenes, estos memes que encontré. Estos son relacionados a la depresión, pero la verdad es que me sonó muy similar. Cuando una persona está deprimida, generalmente se le dice, ya no estés triste, o tienes que
tienes que estar feliz, y es como, wow, si no me lo dices, no jamás lo hubiera pensado, ¿no? Lo mismo pasa a veces con las adicciones, sobre todo al tabaco y al alcohol, ¿no? Porque a veces por ser drogas legales, se piensa que con el simple hecho de decirle a una persona, pues si quieres dejar de fumar, solo deja de fumar. Si quieres dejar de beber, solamente pues tienes que dejar de beber y ya, ¿no? Es como de, wow, ¿no? Si tú a mi amigo o mi familiar no me lo hubieran dicho, pues jamás me hubiera ocurrido que solo con pensar en dejar de fumar iba a poder dejar de fumar, ¿no? Y la realidad es que no. Así como estos memes se ven chistosos y son de, o sea, me estás diciendo lo obvio, ¿no? O sea, si estoy triste, pues tengo que dejar de estar triste. Lo mismo, exactamente lo mismo, o igual de absurdo, es que a una persona con una adicción le digas, pues déjalo, porque tal cual no es algo que una persona pueda controlar así nada más. No es algo que simple y sencillamente hagas por gusto y dejes de hacer por gusto. Hay toda una implicación de neurotransmisores, de áreas neurales implicadas, que en realidad sí, claro, hay personas que pueden dejar de beber, pueden dejar de fumar, a veces solo con proponérselo. Sin embargo, esas personas también pasaron por un periodo de síndrome de abstinencia, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No porque esas personas hayan decidido y logrado por su propia cuenta dejar esa adicción, significa que todas puedan. Tal cual, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo, cada paciente es muy diferente, la reacción química, biológica es diferente en cada uno, y para algunos podrá ser un proceso mucho más fácil, mucho más transitable, y para otros definitivamente será un proceso súper difícil y requerirán inclusive medicación. Entonces, decirle a un paciente simplemente déjalo, simplemente deja de tomar y ya, o simplemente hazlo por tu familia o hazlo por... no es tan sencillo, no es así de fácil, no es algo que un paciente pueda simplemente decidir dejar de hacer hoy y para mañana ya lo logró. Inclusive no es algo que un paciente tal vez no haya pensado. Muchos de ellos lo piensan, lo meditan, pero en el momento en que empiezan a tener toda esta situación del síndrome de abstinencia, se dan por vencidos, porque en ocasiones los síntomas son tan fuertes que no pueden con ellos, y pues es mucho más fácil regresar al consumo de la sustancia. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar neurobiológicamente por qué se da una adicción? Lo podemos explicar a partir de esto que se llama circuito de recompensa. Este circuito de recompensa es también llamado circuito del placer. Va a desempeñar un papel importante, un papel clave en el desarrollo y la dependencia a una sustancia. También va a jugar un papel importante en el mantenimiento y en las recaídas. ¿Por qué? Pues porque tal cual lo que se forma es un circuito. Al tener acceso a esta sustancia, el cerebro secreta tal cual otras sustancias que generan esta sensación placentera, esta sensación de recompensa, lo cual va a provocar que, pasado el efecto placentero, pues el cerebro, el ser humano, busque replicar nuevamente esta sensación placentera. Este circuito cerebral no es exclusivo del ser humano. Muchos animales tienen también este circuito de recompensa, por lo tanto, pues podemos decir que se trata de un sistema primitivo.
Ajá. No es totalmente parte de las funciones superiores del ser humano, es algo muy, muy básico. De manera natural, de manera sana, podríamos decir que, o mejor dicho, no podríamos, diremos que este circuito es básico para que el individuo pueda sobrevivir y tal cual para que la especie pueda mantenerse. Ajá. Ya que gracias a este circuito, pues el ser humano puede aprender y puede replicar actividades que le resultan placenteras, como por ejemplo la alimentación, la reproducción, entre otras. Ajá. La activación de este circuito va a facilitar que los niños, el ser humano, aprendan conductas que se consideran buenas para la supervivencia de la especie. Conductas, además de acercamiento y consumatorias con otros individuos de la misma especie. Ajá. Como pues conocer a otros seres humanos, tener pareja. Ajá. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las buenas notas en la escuela son una forma de activar este circuito, tal cual al recibir una buena nota en la escuela, padres y maestros aplauden ese logro, ese resultado. Por lo tanto, el cerebro va a buscar replicar esa sensación. ¿Cómo? Pues bueno, estudiando y haciendo todo lo posible por obtener buenas notas. Lo mismo pasa con la comida. Ajá. Al comer se produce esta sensación de saciedad, de placer, de gusto. Por lo tanto, bueno, los seres humanos pues tendemos a alimentarnos. Un ejemplo de cuando estos circuitos se ven alterados, por ejemplo, en enfermedades como por ejemplo la anorexia, ¿no? El circuito sufre una alteración y entonces comer ya no es una actividad que provoque ningún placer. Al contrario, entonces ese circuito en esa enfermedad en particular, bueno, estaría pues roto. Un ejemplo más, tenemos a los niños ganando un trofeo después de haber hecho un trabajo en equipo, después de haber ganado un juego, lo cual, bueno, también es algo que para el cerebro resulta placentero y que por lo tanto tenderá a replicar el trabajo en equipo, la cooperación y tal cual el ganar. Ajá. Un último ejemplo, por ejemplo, un niño que está aprendiendo una nueva habilidad y su maestra o su madre o la persona que en este caso está encargada de ayudarle a aprender esta habilidad está victoriándolo, está reforzando el buen aprendizaje. Entonces, bueno, para el niño esto será algo bueno, algo que él querrá volver a sentir. Entonces, como vemos en la vida normal, cuando este circuito está trabajando de manera adecuada, el circuito de recompensa o circuito del placer es algo básico para la conservación de la especie y para el buen desarrollo del individuo. Al final del día, el consumo de sustancias o la adicción, mejor dicho, al consumo de sustancias, lo que hace es secuestrar, piratear, pervertir este circuito, es decir, lo lleva por el mal camino, hace mal uso de este circuito que en la naturaleza está dado, existe para ayudar a la preservación de la especie y a la supervivencia. Ajá. El consumo de esta sustancia lo que hace es que el sujeto tienda a hacer cosas relacionadas al consumo de la sustancia.
Este circuito pervertido, lo que va a hacer es mantener en la memoria pues estímulos que al final del día van a servir pues como desencadenantes que van a llevar al sujeto a buscar satisfacer la necesidad creada por esa sustancia. Una necesidad pues que al final del día no es falsa, pero que es una necesidad creada por el mal funcionamiento neural, ¿no? Por este secuestro que sucedió del circuito de recompensa, que naturalmente pues tiene otra función, ¿sale? El objetivo final, último, de este circuito, de este sistema de recompensa, al final pues es o debería ser perpetuar conductas que al sujeto le proporcionen placer, y al final del día pues si lo hace, está perpetuando esta conducta o esta conducta que en la actualidad pues llamaríamos tóxica, que al final de cuentas le va a proporcionar una sensación placentera a la persona, al sujeto. Sin embargo, bueno, pues como ya mencionamos, es una perversión de la funcionalidad natural del sistema de recompensa. Entonces, se están perpetuando conductas, sí, pero no son las conductas adecuadas. Esto sucede porque al consumir ciertas sustancias, el neurotransmisor dopamina, que es el neurotransmisor básico implicado en el circuito de recompensa o en el circuito del placer, este neurotransmisor aumenta de manera considerable, mucho más incluso que con una actividad natural como una buena nota, como comer, el neurotransmisor se va a ver elevado mucho más que con una actividad normal. Las sustancias tienen ese efecto. Al consumir una sustancia adictiva, este neurotransmisor va a aumentar, lo cual va a hacer que el efecto placentero pues se amplifique, ¿no? Y entonces de pronto el cerebro, que es tan sabio, pues prefiere replicar esas actividades que fueron más placenteras que otras. Es por ello que pues las sustancias tienden a hacer este secuestro del circuito del placer. Entonces, bueno, pues al final la sensación placentera es la que va a hacer que el sujeto quiera o necesite volver a consumir la misma sustancia para volver a sentir esa sensación en el mismo nivel que antes. Gracias a las investigaciones que se realizan en animales, podemos saber ahora cuáles son las estructuras del cerebro que se relacionan con este circuito del placer. A estas estructuras se les denomina o se sabe, mejor dicho, que están en el sistema mesocorticolímbico. Este sistema mesocorticolímbico está formado por estructuras encontradas en el cerebro medio, por ejemplo, el área tegmental ventral, o más adelante mencionada como ATV, y la sustancia negra, y estructuras del cerebro anterior, como por ejemplo la amígdala, el tálamo, el hipocampo, la corteza cingulada y parte de la corteza prefrontal. Todo este conjunto de estructuras cerebrales recibe el nombre de circuito del placer o circuito de recompensa. Bueno, las estructuras junto con los neurotransmisores, que son, bueno, toda la parte química de neurotransmisores que son secretados durante
durante la realización o durante el consumo de la sustancia o la realización de la conducta adictiva. En esta lámina les presento una breve descripción de cómo funciona fisiológicamente el circuito de recompensa. Es un resumen o una forma bastante breve de resumir toda esta complejidad. Aunque parezca bastante sencillo, realmente es algo bastante complejo. No lo voy a leer tal cual, simplemente vamos a tomar los puntos un poco más importantes. En esta lámina lo importante es que debemos saber que el área tegmental ventral se va a encargar de recibir diferentes aferencias de diferentes partes procedentes de diferentes regiones del cerebro. El ATV a su vez se va a conectar con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens también va a jugar un papel muy importante, ya que gracias a él y a su conexión con el hipotálamo, bueno, va a influir en las secreciones neuroendocrinas. Esta conexión que existe con el núcleo accumbens, el hipotálamo y demás, nos va a ayudar, o mejor dicho, va además a su vez a conectarse al sistema límbico. Ustedes, como saben, el sistema límbico tiene que ver con motivaciones y emociones. El sistema límbico está muy relacionado a la emocionalidad. Y por lo tanto, bueno, al final todas estas aferencias y eferencias que hay entre la ATV, el núcleo accumbens, hipotálamo, sistema límbico y las evidentes conexiones con el sistema motor extrapiramidal es lo que al final de cuentas va a hacer que el sujeto pues tenga tanto la motivación como la capacidad motora para realizar las acciones que lo lleven al consumo de la sustancia, o bien de la acción, de la conducta adictiva. Y bueno, en resumen, un gigantesco resumen, lo podemos definir en estas dos líneas. La estimulación del área tegmental ventral va a suponer la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, lo cual va a provocar euforia y placer, y esta sensación de euforia y placer es la que al final va a hacer que el sujeto quiera volver a consumir. Entonces, bueno, aquí muy brevemente está un pequeño esquema de aproximadamente donde están las estructuras que les menciono, ¿no? El área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está también muy relacionada a la toma de decisiones. Entonces, también, aunque no participa en la segregación tal vez de neurotransmisores que provocan placer, sí está relacionada con la toma de decisiones que dicen sí, vamos a realizar esta acción para volver a tener o a volver a sentir esta reacción o esta sensación, mejor dicho, de placer. Y bueno, como ya se pudieron haber percatado, el tema tan solo de la etiología es extremadamente amplio, pero de momento aquí lo vamos a dejar. De momento ya nos quedó claro que la enfermedad adictiva está relacionada a la perversión o al mal funcionamiento del circuito del placer o el circuito de recompensa. Por el momento, esa es la información que es necesario o me interesa más que les quede claro. Sin embargo, hay algunos conceptos que revisaremos un poco más adelante.
que tienen que ver y que están además bastante relacionados con el circuito de recompensa y las alteraciones. Entonces, como tarea y para que sea mucho más sencillo retomar más adelante el tema, les voy a pedir que investiguen estos 3 conceptos, que son carving, tolerancia y síndrome de abstinencia. Tolerancia evidentemente relacionado al aumento de la tolerancia a la sustancia adictiva, no la definición del concepto de tolerancia en general, sino la tolerancia a la sustancia adictiva, ¿sale? La sesión pasada ya habíamos mencionado algunas peculiaridades o algunas cosas importantes del diagnóstico. En general, vamos a hablar acerca de cómo se puede diagnosticar una adicción, cuáles son los criterios que hay que tomar para realizar el diagnóstico, porque sabemos que no se trata solamente de que yo crea que mi amigo o mi familiar es adicto a algo para que realmente lo sea, y no porque yo lo lleve a un médico o a un psiquiatra, el psiquiatra me dará la razón en automático. Existen muchos criterios que deben de cumplirse para poder realizar este diagnóstico. Otro punto importante, ¿quién y cómo se debe de realizar el diagnóstico? No cualquier persona puede decirle a otra que es adicto o drogadicto. Una pregunta más, ¿en qué momento, a partir de qué momento podemos decir que una persona realmente es adicta a una sustancia o inclusive a una conducta? La adicción a conductas la mencionaremos en otra sesión, pero va muy de la mano, ¿de acuerdo? El día de hoy solamente mencionaremos el diagnóstico a sustancias adictivas, sustancias de consumo, ¿vale? Y bueno, respondiendo de manera muy somera las preguntas anteriores, podemos decir que el diagnóstico de una adicción, sea cual sea, tiene necesariamente que venir de un profesional de la salud siempre, sí o sí, el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud, preferentemente un profesional especializado, certificado. Es decir, mi vecino, el psicólogo, no necesariamente puede ser el indicado. Mi conocida, mi tía, mi prima, mi amiga que a lo mejor está estudiando enfermería, tampoco necesariamente puede ser la persona adecuada. Mi vecinito, mi sobrino, mi hijo, mi no sé, que está estudiando medicina y que tiene nociones y que a lo mejor apenas me acaba de hablar acerca de cómo se diagnostican las adicciones, tampoco necesariamente puede ser la persona adecuada. Ustedes mismos que están el día de hoy viendo el tema y conociendo, y que el día de hoy al terminar este video van a conocer algo más sobre los criterios de diagnóstico, tampoco son las personas o no necesariamente van a ser las personas adecuadas para realizar un diagnóstico. Diagnosticar una adicción siempre es muy delicado porque generalmente las personas tienden a negarla. Entonces, las personas adecuadas son profesionales de la salud, sí, que de preferencia hayan terminado ya su formación y que sea un médico especialista en adicciones, que se dedique al tratamiento de adicciones, o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra puede recetar. El psiquiatra tiene una formación muy específica. Es un médico psiquiatra. No se trata de un psicólogo que tomó un curso, que tomó un diplomado. Sí, obviamente no menosprecio a los psicólogos, no menosprecio a ningún profesional de la salud. Simplemente aquí lo que les quiero que quede muy claro es: no cualquiera puede diagnosticar.
mi vecino, mi primo, mi tío, mi abuelo, nadie que no sea un profesional médico psiquiatra puede decir si una persona es de verdad adicta o no. Tú como familiar puedes, como familiar o amigo o vecino o persona cercana, puedes decir, tal vez haya un problema, hay este y este y este otro foco rojo dentro de los comportamientos. Puedes ayudar a la familia a tomar una decisión. Puedes brindar un consejo profesional o de amistad si es que te es requerido, pero no podemos aventurarnos jamás a decir, sí, esta persona tiene una adicción. Jamás. No es nuestra competencia, ni de ustedes enfermeros, ni mía como fisioterapeuta, evidentemente. Ni siquiera aunque ustedes trabajaran en una institución, por ejemplo, estos centros de reintegración juvenil y demás, centros de adicciones, ni aunque trabajaran en un lugar así y alguien, vecino, amigo, les viniera a pedir que les dieran pues diagnóstico formal o hicieran una intervención formal, no sería ético realizarlo. Porque hay 2 especialistas en específico que estarían dentro de su competencia, el médico y el psiquiatra. El resto del personal de salud, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos y demás, tenemos nuestro propio papel dentro del tratamiento, pero no está en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, retomando nuevamente la diapositiva, la familia y los amigos siempre deseamos diagnosticar a nuestra familia y a nuestros amigos, sobre todo en cuestión de adicciones. Siempre es fumas mucho, bebes mucho, gastas mucho, tienes un problema, tal. Sin embargo, generalmente se logra el efecto opuesto. Generalmente, lejos de ayudar, vamos a empeorar la situación. ¿Por qué? Pues si retomamos el tema del circuito de recompensa, tal cual la sustancia les está generando placer. Nuestros comentarios acerca de bebes mucho, fumas mucho, gastas mucho, tienes problemas, etcétera, etcétera, van a provocar una sensación displacentera que el cuerpo, el cerebro de esa persona querrá evitar a toda costa. Por lo tanto, si nosotros somos algo que causa displacer, pues evidentemente esa persona se va a alejar, va a evitarnos, lo va a negar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que acercarse con demasiado cuidado, porque nos estamos enfrentando no a una conducta ¿cómo podría decirlo? No es una conducta cualquiera, es todo un circuito de reforzar, que además ya fue reforzado, es una conducta que ya fue reforzada. En esta diapositiva podemos ver los criterios que el DSM-5, el cual ya habíamos mencionado, es un manual donde se mencionan criterios para el diagnóstico de diversas condiciones psíquicas, ¿no? Diversas enfermedades mentales. Entonces, bueno, en general vamos a ver que el DSM-5 nos dice que para diagnosticar un trastorno por consumo de sustancias, tal cual el DSM-5 no nos va a decir para diagnosticar una adicción, no. El DSM-5 le llama trastorno por consumo de sustancia. Nos dice que deben de cumplirse por lo menos 2 de los siguientes criterios durante al menos 12 meses continuos. Si no se cumplen al menos 2 de estos criterios por cuando menos 12 meses, y si esos 12 meses no son continuos, entonces no podemos aventurarnos a decir que haya una adicción. Y aún así, en el caso de que sí se cumplan, lo marca en 3 niveles: leve, moderado y grave. Entonces,
No solo se trata de decir si es él o ella es adicto o adicta. Hay niveles y como tal, de acuerdo a los niveles, habrá diferentes formas de intervención. Entonces, bueno, pues en general nos menciona, por ejemplo, el uso peligroso de la sustancia, que provoque problemas sociales o interpersonales, que haya incumplimiento en sus roles debido al consumo, que presente un síndrome de abstinencia, también aquí se incluyen los síndromes de abstinencia para el cannabis, que haya mayor tolerancia por cantidad a la sustancia o por tiempo, que haya o que existan ya intentos repetidos para dejarla o para controlar el consumo de dicha sustancia, intentos infructuosos evidentemente, que se note que se emplea más tiempo del que se planeaba en actividades relacionadas al consumo, es decir, estar pensando cuándo va a ser el siguiente momento en el que vas a consumir alcohol o tabaco, tener problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, llámese, por ejemplo, pues desde alucinaciones, no sé, osteoporosis en el caso del alcohol, por ejemplo, taquicardias, algo por el estilo, dejar de hacer otras actividades debido al consumo, decir no voy a, por ejemplo, dejar de ver amigos, dejar de ver familia, dejar de salir o frecuentar o hacer actividades que antes se hacían con gusto, con normalidad por el consumo, ¿no? Decirle a la familia que no vas a salir porque pues ya tenías una cita para ir a beber, ¿no? Por ejemplo. O dejar de salir, decir no voy a ir a tal lugar porque ya me gasté el dinero en comprar los cigarros o tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, se va a clasificar en 3 grados según el número de ítems que sean positivos. De 2 a 3 se considera un trastorno por consumo leve. De 4 a 5 se considera un trastorno por consumo moderado. Y a partir de 6 o más de los ítems se considera un trastorno por consumo grave. En esta quinta edición del DSM se iba a incluir al juego adictivo como, dentro de los trastornos por consumo, ya que se ha visto que esta conducta del juego adictivo presenta características y alteraciones muy similares dentro de los sistemas de recompensa. Que bueno, eso ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena mencionar que el DSM-5 ya contempla el juego patológico como un trastorno por consumo. Evidentemente, el manual DSM-4-5 no es el único manual y no son los únicos criterios que se toman en cuenta para diagnosticar una enfermedad, visto desde el punto de vista psicológico, claro está. Existen autores como por ejemplo este señor Griffiths, quien en 1998 presentó estos criterios, presentó 6 criterios, y él decía que cualquiera que cumpla o cualquier comportamiento que cumpliera estos 6 criterios podría ser definido como una adicción. Entonces él nos menciona la saliencia, que se refiere a cuando una actividad cualquiera se convierte en lo más importante en la vida del individuo. Una modificación del humor, tal cual al estar inmerso en una actividad o en un consumo de una sustancia, la gente o la persona experimenta cambios, ¿no? Cambios de humor. La tolerancia, que era lo que les mencionaba, que es cuando se requiere incrementar la cantidad de una actividad o sustancia para lograr los efectos deseados, los efectos que se tenían en un principio.
El siguiente criterio sería el síndrome de abstinencia, que tal cual es, estados emocionales o físicos desagradables que ocurren cuando se deja de hacer una actividad o cuando se deja de consumir una sustancia. Conflicto, que se refiere tal cual a conflictos entre el adicto, la persona, que yo aquí, por ejemplo, la bibliografía no me lo marcaba así, tal cual la palabra adicto, sin embargo aquí yo haría la anotación de persona o probable persona con una adicción. Y retomando, conflictos que se desarrollan entre la persona que probablemente sea adicta y las personas que lo rodean, ¿no? Es tal cual, conflictos interpersonales en las actividades de trabajo, sociales, intereses o aficiones, y conflictos consigo mismo, ¿no? Conflictos intrapsíquicos, conflictos con de pronto la pregunta si de verdad estará haciendo bien las cosas o no. Lo que comúnmente se conocería como preguntas existenciales. Una más, o el sexto, sería la recaída, que finalmente pues es una tendencia a volver a esos patrones que supuestamente estaban ya eliminados después de algún tiempo. Pueden ser inclusive muchos años de abstinencia o de control, pero después de cierto tiempo pues vuelve a haber una recaída, un retomar de todas las demás actividades, de todos los demás síntomas que ya se habían mencionado. Y en resumen podemos decir que parte de lo central o de lo importante en una adicción no es ni la sustancia ni la actividad concreta. Es decir, cuando hay una adicción no es realmente tan relevante si es una adicción al alcohol, al tabaco o a la cannabis. Realmente aquí lo importante, lo relevante es la relación que se genera con la actividad, la relación que se establece con la actividad o con la sustancia, que en este caso pues sabemos que es una relación pues negativa totalmente, que ya sabemos que está dada por el circuito de recompensa o el circuito de placer. Sin embargo pues es una relación inclusive destructiva. Sin embargo es algo que el sujeto es incapaz de controlar generalmente. Como mencionamos al principio, habrá sujetos o hay sujetos que son capaces de controlar algunas adicciones de manera autónoma, porque además pues es algo de dominio público, que hay personas que logran dejar el cigarro, el alcohol, algunas drogas naturales. También es pues no sencillo, pero es relativamente común escuchar que una persona sin necesidad de intervención médica pudo al menos controlar su adicción. Sin embargo, en la mayoría de los casos existe una incapacidad biológica, neurológica, para controlar la necesidad de consumir o de volverse a acercar a esta sustancia. Todo lo que mencionamos hasta ahora nos puede ayudar, como les mencionaba antes, nos puede ayudar a verificar, nos puede servir como criterios, como pautas a seguir para determinar si un amigo familiar pudiera estar sufriendo una adicción, pudiera estar padeciendo una adicción a una sustancia o a una conducta. Sin embargo, de nuevo, no podemos asegurar nada hasta que un profesional del campo de las adicciones dé una consulta profesional y ratifique el diagnóstico.
éticamente, profesionalmente, nosotros no debemos de dar o de nuestra boca, como cuando traemos la camiseta de nuestra profesión, de nuestra boca nunca debe de salir un sí podría ser adicto, porque se podrían topar con una mala situación, una mala experiencia en la que alguien les diga, es que tú dijiste, tú me aseguraste que él, que mi marido, que mi hijo, que mi hermano, tú lo diagnosticaste como adicto a tal cosa. Ajá. Cuando tal vez de su boca eso ni siquiera salió, tal vez fue un podría ser, un yo creo que sí, entonces para evitar inclusive problemas legales dentro de su práctica, es una recomendación que yo les hago. Procuren no decir nada que se le parezca a un diagnóstico. Ustedes en la vida profesional siempre deben de decir, tienes que llevarlo con un especialista. Te tiene que valorar un especialista. Te puedo ayudar a buscar uno. Te puedo recomendar a una persona. Te puedo recomendar a una institución donde te van a ayudar, donde te van a valorar. Pero yo no puedo brindarte ese diagnóstico. Ajá. Nuevamente se los digo, por cuestiones legales en su práctica, no es nada recomendable que de su boca salga nada ni parecido a un diagnóstico, porque muchas veces los pacientes o los familiares en su desesperación se toman un podría ser, un sí a lo mejor, como algo como que tú les estás asegurando, y no siempre es bueno. Por último, vamos a hablar un poco acerca de cómo se clasifican las diferentes drogas, tanto legales como ilegales. Y hay diferentes clasificaciones de acuerdo a sus efectos, de acuerdo a su legalidad, de acuerdo a diferentes cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver en general cómo las podemos o cómo las clasifican algunas instituciones internacionales. Las drogas o las sustancias psicoactivas, como también se les llama, tienen diferentes formas como se clasifican, diferentes parámetros de acuerdo pues a diferentes cuestiones. Por ejemplo, se pueden clasificar de acuerdo a su origen, o su procedencia, de acuerdo a su estructura química, de acuerdo a sus efectos en la conducta, o de acuerdo a su peligrosidad para la salud, o bien por su impacto social. Existen muchísimas clasificaciones. Evidentemente no vamos a revisarlas todas el día de hoy, simplemente vamos a mencionar las más utilizadas, las más útiles y las que como profesionales de salud nos pueden ayudar a conocerlas mejor. Una primera clasificación es la de la legalidad. Sin embargo, esta clasificación es un tanto cuanto variable, ya que depende un poco de la legislación de cada país, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de fármacos. Existen, como ustedes saben, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos. La FDA es una institución muy rigurosa en cuanto a lo que le da su aprobación y lo que no. Entonces, por ejemplo, hay algunos fármacos o medicamentos que, por ejemplo, en México son legales y de uso relativamente libre o común, y en Estados Unidos la FDA los tiene como prohibidos, como no aprobados. Entonces, bueno, va a depender mucho de la legislación propia de cada país, pero
digamos que en términos generales pudiéramos decir que dentro de la legalidad se encuentran el alcohol en todas sus presentaciones, la nicotina, o sea, el tabaco, los cigarros, la cafeína y los fármacos, que bueno, más adelante veremos que pues, los fármacos a veces provocan farmacodependencia, ¿no? Dentro de los fármacos pues, podemos mencionar las benzodiazepinas, las anfetaminas de prescripción. Y dentro de los ilegales está la marihuana, que igual aquí hay un tema porque bueno, en algunos estados y en algunos países tenemos el uso legal de la marihuana medicinal. En muchos otros estados, países, pues sigue siendo ilegal. Pero bueno, en términos generales sigue estando clasificada dentro de las drogas ilegales, ¿no? Marihuana, cocaína, MDMA o éxtasis, anfetaminas sin prescripción, LSD, ketaminas y setas alucinógenas, que aunque son naturales, son ilegales. En referencia a la diapositiva anterior, me parece importante repetirlo. La legalidad o ilegalidad depende de las legislaciones propias de cada país. Inclusive dentro de cada país, pues depende de cada estado. Sabemos que en México aún no hay el proceso de la legalización, por ejemplo, de la marihuana medicinal, pues aún no ha tenido un gran avance, pero en Estados Unidos, donde está mucho más avanzado el tema, hay estados en donde ya es legal su consumo y su venta, y otros estados en donde sigue siendo muy ilegal. Entonces depende de las legislaciones de cada zona, de cada lugar donde estemos. Otro punto importante, en algunos lugares, aunque suene un poco extraño, puede ser que sea legal consumir, por ejemplo, marihuana medicinal, pero sigue siendo ilegal venderla. Es decir, no hay puntos donde uno pueda ir y conseguirla. Únicamente, pues evidentemente, en lugares autorizados, médicos y demás. Algo muy importante, algo que se me hace súper importante que tomemos en cuenta, este punto. La legalidad de una droga no necesariamente se va a corresponder con su peligrosidad. Es decir, no porque el alcohol y el tabaco sean drogas legales, significa que son drogas inofensivas. El alcohol y el tabaco, inclusive la cafeína también en altas concentraciones, tiene sus peligros para la salud, pero bueno, mencionando a las más peligrosas, pues el alcohol y el tabaco, no, el que sean legales no hace que sean inofensivas. Recuerdan que la sesión anterior yo les mencionaba y veíamos además en las estadísticas que había números de que había niños entre de 12 a 14 años que habían ya probado alcohol o habían probado tabaco. Y eso sucede porque de pronto es como, pues si es legal, pues ¿por qué no? ¿Qué tendría de malo que le dé una probadita al niño, ¿no? Entonces, bueno, de pronto esa idea puede cruzar por la mente de algunos padres o hermanos mayores o primos, ¿no? Entonces, porque de pronto también, cosa que la verdad ha ido cambiando con los años, pero de pronto esta parte de la peligrosidad no era para nada tomada en serio. Ahora, con las legislaciones actuales, ya se procura que los empaques pues tengan estas advertencias de que el consumo del producto es nocivo para la salud y demás.
Pero bueno, nosotros como personal de salud tenemos que estar muy conscientes y además fomentar y hacer del conocimiento de nuestros pacientes que bueno, el abuso de cualquier droga, legal o ilegal, es nocivo para la salud. Y sobre todo, pues por esto, ¿no? Por este punto anterior, la legalidad no se corresponde con su peligrosidad. Volviendo al punto de las clasificaciones, otra clasificación es de acuerdo a los efectos que la droga puede tener en el sistema nervioso. Entonces, en este sentido se clasifican en 3, en depresoras, estimulantes y una más que está en la diapositiva siguiente. Dentro de las depresoras tenemos a los sedantes o hipnóticos, los opiáceos, los neurolépticos, y algunos ejemplos de estos pues están el alcohol, cannabis, benzodiazepinas, que pues tal cual son las pastillas para dormir, y la heroína. Dentro de las estimulantes tenemos por ejemplo las anfetaminas, cocaína, cafeína, teobromina, teofilina y la nicotina. Como vemos, pues bueno, aquí hay dentro de las depresoras y dentro de las estimulantes pues tenemos a las que son legales. Y estas, las benzodiazepinas, que pues son legales con receta, pero bueno, son legales, ¿no? También dentro de la clasificación por su efecto dentro del sistema nervioso tenemos a las perturbadoras o alucinógenas, tal cual como su nombre lo dice, se llaman o se clasifican así como perturbadoras porque perturban el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, dentro de estas, pues los ejemplos son LSD, las setas alucinógenas, cannabis, MDMA, ketamina y los inhalantes. Por último, tenemos una clasificación que es por su origen. Tenemos, por ejemplo, por origen natural, origen sintético y origen industrial. Las de origen natural, pues tal cual son las que se dan en la naturaleza, donde el hombre no tiene pues que hacer nada más que tal cual sembrarlas. Y pues aquí tenemos a la marihuana, el opio y las setas alucinógenas. Las de origen sintético son las que sí requieren de un proceso químico para su producción, pero no se producen de manera, en una fábrica. Estas se pueden inclusive de elaboración pues un tanto, pues no casera, porque evidentemente no puedes elaborar cocaína en tu casa, pero no necesitas de un laboratorio industrial para realizarlas. Y las de origen industrial son tal cual las que se elaboran en una fábrica y en grandes escalas. En esta clasificación, en este apartado, tenemos a los fármacos, nuevamente benzodiazepinas y demás, y a los inhalantes, como por ejemplo pues el tiner, ¿no? Estos dos pues se fabrican en fábricas, en líneas, se venden de manera a gran escala, a diferencia de los de arriba, que bueno, si bien sí requieren un laboratorio, pues no son producidas, o no deberían, en teoría, de ser producidas a grandes escalas, no como los fármacos de farmacia, pues. Y bueno, hasta ahí vamos a dejar la parte de la clasificación. Como les había mencionado, no es algo en lo que fuéramos a profundizar tanto, ya que la parte de la clasificación meramente es como pues conocer cómo las diferentes organizaciones o profesiones se ayudan para realizar esta división, esta clasificación. Entonces, bueno, como segunda tarea de esta clase, van a realizar un pequeño esquema, como ustedes quieran, cuadro sinóptico, tabla,
mapa, lista, como ustedes gusten, pero un esquema en donde incluyan las diferentes clasificaciones de las drogas vistas el día de hoy. Por ejemplo, en la lámina anterior yo hice un pequeño cuadrito en donde puse el origen, las anteriores solo estaban listadas. Entonces la idea es que ustedes también hagan, así como yo en la diapositiva pasada hice un pequeño cuadro, ustedes también hagan un cuadro donde incluyan las diferentes clasificaciones, ¿de acuerdo? Si quieren agregar más clasificaciones además de las vistas en clase, pueden hacerlo. Si se quieren quedar con las 3 vistas hoy, pueden hacerlo. Eso lo dejo a su elección. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Así concluiríamos la sesión de este día y este tema. Si existen dudas acerca de alguno de los temas que vimos hoy, o si quieren que profundice más en algún tema, por favor háganmelo saber para retomar en alguna de las clases siguientes.